Te doy la bienvenida al tema de óxidos metálicos. La función óxidos metálicos. Son compuestos con elevado punto de fusión. Son combinaciones binarias de un elemento metálico con el oxígeno. Son compuestos sólidos iónicos. Al reaccionar con el agua forman hidróxidos o bases. Aquí tenemos un ejemplo de la formación del óxido de hierro, el óxido de zinc y los óxidos de plomo para elaborar cristales. También en la cal viva o llamada óxido de calcio. En los usos de los óxidos podemos encontrar, por ejemplo, que los óxidos de plomo se utilizan en la fabricación de cristales, en la fabricación de ladrillos, material refractario, tratamiento del agua. Es un agente estabilizante y vulcanizante del hule. También es utilizado en colorantes, pinturas, cerámicas de alta calidad. El óxido de zinc, en cambio, es un emoliente, protector y astringente de la piel. Es indicado en quemaduras leves, raspones, por su poder sedante del ardor, el prurito, en muchas eczemas, rosaduras por pañal y otros. Los usos de otros óxidos. El óxido de calcio se utiliza en la fabricación del acero por su poder escorificante para limpiar de impurezas. Su uso en la industria metalúrgica tiene distintas finalidades. En la agricultura, para mejorar las características del suelo agrícola, y se utiliza en base a carbonatos como el mármol, en sulfatos como el alabastro, de donde se va a obtener la cal viva u óxido de calcio. Los óxidos de hierro, como el óxido ferroso, se usan como pigmentos. Están aprobados para su uso cosmético y en tatuajes. Se utiliza en la obtención de hierro colado, dulce y acero. Es un abrasivo fino para pulir en joyería, en óptica, y también se usa la pasta roja para el suavizado de hojas de afeitar. Esta formación de óxidos va a tener en primer lugar a los metales con valencia fija. Los óxidos básicos son compuestos binarios, el metal va a actuar con valencia positiva, el oxígeno con valencia negativa, y la reacción química es de un metal más el oxígeno y nos da como resultado el óxido básico. La fórmula general va a resultar de la igualación de átomos. ¿Por qué? Porque el litio tiene valencia +1 y el oxígeno -2. Para que igualen en cantidad eléctrica y esté neutralizada la molécula, se necesitarán dos átomos de litio cuya carga de cada uno es +1, y hasta lograr equilibrar la carga del oxígeno tendremos dos átomos de litio. Por lo tanto, la escritura directa será Li subíndice 2O. En la reacción química, sucede que debemos equilibrar la cantidad de átomos de litio con las moléculas de oxígeno para formar el óxido de litio, que aquí lo tenemos en imagen. Por lo tanto, si el litio lleva subíndice 2, al multiplicarse por el 2 que lleva adelante, serán 4 átomos de litio. ¿De dónde ha venido este 2 coeficiente? Porque acá en la fórmula solo teníamos un átomo de oxígeno. Y para tener 2 que iguala a una molécula de oxígeno, necesito añadir este 2. Y eso ha provocado que el litio trabaje con 4 átomos. Esa es la reacción química, pero la fórmula solo se escribe las cantidades de átomos del litio versus la cantidad de átomos de oxígeno. Nombre tradicional, la palabra óxido acompañado de litio, dado que el metal es de valencia fija. El nombre stock será óxido de litio 1 romano porque proviene de la valencia del litio. El nombre UPAC es nombrar la fórmula del final hacia el principio. Veo un oxígeno, digo monóxido. Veo dos litios, digo de dilitio. Monóxido de dilitio. En metales con valencia fija 2, la reacción química será metal más oxígeno y el resultado el óxido básico. En la reacción química necesitamos un átomo de zinc, media molécula de oxígeno. ¿Por qué? Porque con esa media molécula vamos a lograr un átomo de oxígeno y un átomo de zinc. Como las valencias
del zinc son más 2 y del oxígeno menos 2, la fórmula no necesita subíndices pues que eléctricamente ya está igualada. De manera que la fórmula general será ZNO, lo mismo que se observa en la reacción química. Este polvo blanco representa al óxido de zinc. Su nombre tradicional usará la palabra óxido de zinc por la valencia fija del metal. El nombre stock llevará la numeración romana al final, óxido de zinc 2 romano, que representa la valencia del metal. En el nombre UPAC se lee como si se leyera del final hacia el principio. Veo un oxígeno, digo monóxido de zinc. Solo es necesario decir monóxido de zinc. Luego voy observando metales de valencia fija más 3, como es el caso del aluminio. Se combinará en reacción química metal más oxígeno y el resultado de la reacción me dará el óxido básico, cuyo nombre comercial es alumina. Aquí necesito el aluminio con una molécula de oxígeno, pero una vez que intercambian valencia, ¿por qué? Porque al tener 3 átomos de aluminio, la valencia 3 del aluminio y el oxígeno menos 2, no hay igualación de cargas eléctricas y uno es impar y el otro es par. Entonces eso precisa que acá yo al duplicar los átomos de aluminio, tener 2, diré 2 por 3, van a ser 6 la carga positiva del aluminio. Y en el oxígeno 3 átomos por 2 negativo, que su valencia van a ser menos 6 en carga negativa. De esa única manera estará igualada la fórmula. Por lo tanto, al haber agregado subíndices, debo igualar la cantidad de átomos. 2 por 2 me dan 4 aluminios. Y 3 por 2 me dan 6 oxígenos. Lo mismo acá. 3 por 2 me dan 6 oxígenos. De esa manera entiendo que para combinar y obtener la alumina necesito 4 átomos de aluminio, 3 moléculas de oxígeno y voy a obtener 2 moléculas de óxido de aluminio o llamado comercialmente aluminio. Entonces, como ven, es un polvo granulado cuyo nombre tradicional es óxido de aluminio. El nombre stock será óxido de aluminio 3 romano por la valencia del metal. Y lo que observo en los subíndices es trióxido de dialuminio. Entonces es como leer la fórmula del final hacia el principio. Trióxido de dialuminio. Óxidos básicos con metales de valencia variable. Aquí podemos tener la opción de obtener óxidos cuproso y cúprico. Se diferenciarán por la coloración, uno más encendido y otro más opaco. Si el cobre con una molécula de oxígeno nos da el óxido cuproso, eso significa que el cobre ha trabajado con valencia más 1 y para igualar la carga eléctrica del oxígeno necesito 2 átomos de cobre. Y así tendré 1 por 2, 2, más 2 menos 2 y recién igualado. Ese es el óxido cuproso. Y en el caso del óxido cúprico tendré un átomo de cobre, media molécula de oxígeno para obtener el óxido cúprico. ¿Por qué? Porque la valencia del cobre será más 2, la valencia del oxígeno menos 2, cargas eléctricas igualadas y no necesito subíndices. Como ven, cuando la carga es menor, necesito más átomos de cobre, 4, para unirse a una molécula de oxígeno y formar 2 moléculas de óxido cuproso. En cambio, para formar el óxido cúprico, solo necesito media molécula de oxígeno con un átomo de cobre y obtendré el óxido cúprico. Si vemos el caso siguiente es de metales con valencia más 1 más 3, como es el caso del oro, monotrivalente. Para formar el óxido auroso, lo mismo, necesito 4 átomos de oro, una molécula de oxígeno y voy a obtener 2 moléculas de óxido auroso. El óxido auroso lleva subíndice 2 el oro para igualar la carga eléctrica del oxígeno. Y en el caso de que el oro trabaje con su valencia más 3, se necesitarán 4 átomos de oro
3 moléculas de agua de oxígeno que se combinen y voy a obtener 2 moléculas de óxido áurico. Y es la única manera en que se pueden igualar las valencias. Y aquí tenemos una muestra del óxido áurico ya en unas estrellas doradas. Tendremos 2 átomos de oro, 2 por 3 me da 6 positivo. Y 3 átomos de oxígeno, 3 por menos 2 me da menos 6 en carga eléctrica. Es la única forma de escribir óxido áurico. Luego vemos los óxidos con valencias variables y en este caso hemos elegido el níquel, que es de las valencias más 2 más 3. Aquí vemos la formación del óxido niqueloso, un átomo de níquel, media molécula de oxígeno y nos da una molécula de óxido niqueloso. Vemos acá 4 átomos de níquel, 3 moléculas de oxígeno y obtendremos 2 moléculas de óxido niquélico. Entonces, el óxido niqueloso están igualadas las cargas eléctricas, no hay subíndices. El óxido niquélico, como este es impar 3 y este es par menos 2, entonces debemos igualar átomos. 2 átomos de níquel por 3 de valencia me dan 6 de carga positiva y 3 átomos de oxígeno por 2 negativo de valencia me dan 6 de carga negativa. De esa manera tenemos el óxido niqueloso y el óxido niquélico. Y acá veremos con valencia más 2 más 4. Hemos elegido al estaño y la reacción química es un átomo de estaño, media molécula de oxígeno me da el óxido estanoso. Un átomo de estaño, una molécula de oxígeno me da el óxido estánico. Y aquí tenemos el polvo que representa al óxido estánico. Entonces, vemos en el primer caso que las cargas de más 2 del estaño y menos 2 del oxígeno permiten una escritura directa. Y en el caso de que el estaño trabaje con más 4, con la carga negativa 2 del oxígeno necesito 2 átomos de oxígeno para que iguale la carga del estaño. 2 por menos 2 me dará menos 4. Y es la única forma de igualar la carga eléctrica del estaño. Necesito 2 átomos de oxígeno con un átomo de estaño para obtener el óxido estánico. Y la relación 1 a 1 es para el óxido estanoso. Aquí tenemos los mismos ejemplos, pero aplicando ya los nombres genérico. En el tradicional es la palabra óxido y el nombre específico se utilizará oso para la menor valencia y la terminación ico para la mayor valencia. Veamos, óxido cuproso, óxido cúprico. La diferencia es que el óxido cuproso lleva subíndice 2 para el cobre y en el cúprico no hay valencia, no hay subíndice. Óxido auroso. Como la valencia menor es 1, sucede lo mismo que en el cuproso. Y en el caso del áurico, como la valencia del oro es más 3, por lo tanto tiene que haber una anotación de 2 átomos de oro y 3 de oxígeno para obtener el óxido áurico. En el óxido niqueloso, ambos tienen las valencias iguales, más 2 menos 2, óxido niqueloso. Si es el óxido niquélico, el níquel está con más 3, por lo tanto necesito 2 átomos de níquel, 3 átomos de oxígeno para el óxido niquélico. El óxido estanoso, un átomo de oxígeno, un átomo de estaño. En el óxido estánico necesitaré un átomo de estaño y 2 átomos de oxígeno para igualar la valencia del estaño. En los óxidos básicos nombre stock, la palabra o nombre genérico también es óxido, pero esta vez se acompaña el nombre del metal y la numeración romana en paréntesis. Esa numeración romana representa la valencia del metal. Veamos, óxido de litio 1, óxido de zinc 2, óxido de aluminio 3, óxido de cobre 1 y óxido de cobre 2. Aquí todos son óxidos de cada metal con sus valencias en romanos. Lo mismo pasará en el caso de metales con valencia variable. Óxido de oro 1, óxido de oro 3, óxido de níquel 2, óxido de níquel 3,
óxido de estaño 2 y óxido de estaño 4, previas ya a las aclaraciones que hemos hecho para escribir las fórmulas. Y veamos el nombre IUPAC. El nombre IUPAC se basa en prefijos de cantidad que se anteponen a la palabra óxido. Quiere decir que se van a escribir antes de la palabra óxido o del metal según corresponda. Veamos, si yo veo Li2 y O que no lleva subíndice, diré monóxido de dilitio. Di expresa que el litio lleva 2, mono explica que el oxígeno lleva subíndice 1 que se sobreentiende. ZNO representa al monóxido de zinc, Al2O3 trióxido de dialuminio. Vemos Cu2O monóxido de dicobre. Luego CuO es el monóxido de cobre. Y seguimos analizando el monóxido de dioro, el trióxido de dioro, el monóxido de níquel, trióxido de diníquel, monóxido de estaño, dióxido de estaño. Y de esa manera hemos concluido la forma de explicarte cómo se escriben y se nombran los diferentes óxidos básicos. Espero esto te haya servido.